Vamos a dar comienzo al segundo parcial de la asignatura, que comienza con la evolución genética. En ella veremos los índices de selección, la mejor predicción lineal insesgada y luego la predicción genómica. En este tema veremos específicamente algunas ideas sobre evaluación genética, tipos de evaluación genética, vienen estaciones de control, lo cual nos conducirá a la utilización de índices de selección. Veremos también cómo es la evaluación genética con datos de campo, para lo cual utilizaremos Bluebeam predicción genómica. Luego veremos cómo es un índice, para qué sirve, cuáles son sus propiedades, cómo podemos llegar a definir los elementos o los factores de ponderación de los índices a través de una forma general de ecuaciones, y finalmente comentaremos el concepto y la expresión de la precisión de un índice. En el mundo de la mejora animal es famoso un ganadero inglés, Robert Bakewell, que vivió a lo largo del siglo XVIII. Este ganadero, mejorador, recomendaba aparear lo mejor con lo mejor, mate the best with the best. Obviamente, por la época que le tocó vivir, no conoció ni las leyes de la genética, ni mucho menos las de la genética cuantitativa. Pero sí que se le reconoce que ya recomendaba algunos métodos que luego veremos que se llaman, por ejemplo, test de descendencia. Era una persona que no solamente vendía sus animales, sino que con la venta de sus reproductores, principalmente machos, exigía que sus compradores estuvieran dispuestos a que él fuera a ver cómo era la descendencia de sus animales. Y entonces, si alguno de ellos pues creía que era interesante, pues lo podía repescar. Bien, de esta persona se conoce que fue el creador también de una raza de ovinos, la New Leicester, y de una raza de bovinos, la Longhorn. Nos podemos plantear qué es lo mejor. Bueno, pues esto estaría relacionado con los objetivos de selección, es decir, cuáles son aquellos caracteres que nos interesa seleccionar en los animales o en las plantas. ¿Cómo se mide que un animal es mejor que otro? Pues esto se realiza a través de la evaluación genética, que es lo que comentaremos en los temas que nos quedan. Para llevar a cabo la mejora hay 3 etapas que son claves. En primer lugar, tenemos que conocer cuál es la evaluación, o tenemos que realizar la evaluación genética de los animales, que consiste en saber cuál es su valor mejorante. En segundo lugar, tenemos que elegir los mejores animales. Y en tercer lugar, tenemos que decidir cómo será el apareamiento que nos den un rendimiento, digamos, un cambio genético óptimo. La evaluación genética consiste en hacer una predicción del valor mejorante del individuo. Este valor mejorante, que también se llama valor genético aditivo o a veces simplemente valor genético, se va a predecir a partir de la información bien del propio animal que se tiene y que se va a evaluar, el que llamaremos candidato a la selección, o bien a partir de información de algunos de sus parientes, o bien combinando la información de los dos, del animal y de distintos tipos de parientes. La evaluación podrá ser enfocada a un único carácter, que es la que veremos, y también puede ser multicarácter. Esta última es un poco más compleja desde el punto de vista, digamos, de las deducciones, de las fórmulas, pero no la cubriremos en este curso. El objetivo último de la evaluación genética es establecer un ranking, un orden de los animales de acuerdo con su valor genético, y a partir de este ranking, a partir de esta ordenación, elegiremos como reproductores a los mejores individuos, a los individuos superiores. A esto lo llamaremos selección.
Para realizar la evaluación genética, la expresión clásica de que el valor fenotípico es igual al valor genotípico más la desviación ambiental, la vamos a simplificar de forma semejante a como hicimos cuando estudiamos la correlación genética, en la expresión de que el fenotipo es igual al valor mejorante más una desviación que incluirá por una parte la parte no aditiva del genotipo y por otra parte los efectos ambientales. Cuando se realiza o se lleva a cabo una evaluación genética, hay que ser muy cuidadosos para no confundir lo que son efectos genéticos y los efectos ambientales. En la diapositiva, en las figuras, os he puesto el caso hipotético de dos vacas clónicas. De hecho, pues son una copia una de la otra, ¿no? Pero que supongamos que son dos vacas clónicas, V1 y V2, y que la primera de ellas ha estado sometida a un sistema donde ha tenido una excelente nutrición, unos excelentes cuidados, y esto pues le ha llevado a dar una gran producción lechera. En cambio la otra pues ha estado bien en el ambiente, o sea, en un ambiente posiblemente agradable, pero desde un punto de vista nutritivo mucho menos rico, y esto le puede llevar a dar una menor cantidad de leche. Si tuviéramos en cuenta solamente la producción final, concluiríamos que el valor mejorante de la vaca 1 sería superior al valor mejorante de la vaca 2. Esto obviamente no sería cierto, sería incorrecto, y podríamos decir que estábamos haciendo una evaluación sesgada, es decir, que no evaluaríamos solo el valor mejorante, sino que junto con el valor mejorante estábamos introduciendo un sesgo que era una desviación ambiental que no habíamos sabido pues, distinguir de forma adecuada. Una forma de paliar el problema que os acabo de comentar, de confusión entre el genotipo y el ambiente, y que ello pueda dar lugar a predicciones sesgadas de los valores mejorantes, es dar a los animales un medio uniforme, lo que se conoce como estaciones de control, también como estaciones de testaje. En este medio uniforme se asume que las diferencias fenotípicas que muestran los animales deben ser consecuencia directa de sus diferencias genéticas. Pues bien, desde un punto de vista genético, esto lo trataremos mediante la metodología de índices de selección que desarrollaremos en las próximas, digamos, diapositivas. Las estaciones de control son caras y no siempre se dispone de ellas, y aparte para algunos caracteres, para muchos de los caracteres, no es el planteamiento más adecuado. Entonces, muchas veces nos vemos abocados a evaluar los animales con datos de campo. ¿Qué se puede hacer cuando tenemos datos de campo? Pues una opción sería evaluar los animales sin tener en cuenta los efectos ambientales, y esto claramente pues nos llevaría a una confusión de efectos genéticos y ambientales y nos daría unas evaluaciones sesgadas importantes de los valores mejorantes de los animales. Una alternativa que paliaría en parte esta evaluación sin tener en cuenta efectos ambientales sería evaluar los animales, pero después de haber precorregido los datos con algunos factores que, digamos, tuvieran en cuenta o que nos compensaran los efectos ambientales. Los efectos ambientales que podían afectar de forma sistemática a algunos individuos. Obviamente con este planteamiento el sesgo disminuiría, sería mucho menor. A veces, pues incluso con una buena precorrección de los datos, se llegaría a un sesgo bastante aceptable, muy bajo. Y estos dos primeros puntos, como veis, los trataríamos, digamos, en un contexto de índices de selección. La metodología para hacer estos dos primeros análisis sería la metodología de índices de selección, aunque esta metodología, repito, estaría sobre todo indicada cuando tuviéramos los animales en las mismas condiciones ambientales. Una tercera alternativa sería evaluar
mediante una metodología que incluyera los efectos sistemáticos en el modelo, es decir, aquellos efectos como por ejemplo el rebaño, como pueden ser el año, como puede ser el número de lactación, y que estos efectos estuvieran incluidos en el modelo. En este caso utilizaríamos una metodología que veremos en el siguiente tema y que se llama Best Linear Unbiased Prediction, es decir, mejor predicción lineal insesgada, y que en principio, si el modelo es el adecuado, si los efectos sistemáticos están bien tratados y incluidos correctamente en el modelo, nos llevaría a no tener un sesgo de los valores mejorantes que se predicen. Deberíamos añadir a esto también que recientemente, en los últimos 10 años, se ha venido desarrollando y aplicando la metodología de predicción genómica, que en la versión, más utilizada, está relacionada con esta metodología Blue, como veremos más adelante. Vamos a ver algunos factores sistemáticos que afectan a la producción lechera, a modo de ejemplo. Y si nos fijamos en la figura superior izquierda, tenemos dos curvas de lactación. Vemos que comienzan las vacas al principio, después del parto, a dar una cantidad limitada de leche. Esta cantidad va aumentando hasta que llega a lo que se conoce como pico de la lactación, el punto más alto, y luego tiende a disminuir a medida que avanza la lactación. Bien, aquí lo que se ven son dos curvas de lactación. La inferior correspondería a 2 ordeños, la superior correspondería a vacas que se ordeñan 4 veces al día. Si nosotros seleccionásemos las vacas o eligiésemos las vacas o evaluásemos las vacas sin tener en cuenta que hubieran sido ordeñadas 2 o 4 veces, tenderíamos probablemente a elegir las vacas que habían sido ordeñadas 4 veces, lo cual no siempre estaría relacionado con un mayor valor mejorante. Podríamos hacer una elección sesgada. Bien, a la derecha de esta imagen tenemos un gráfico que nos indica cómo es la lactación en función de los días que transcurren desde que una vaca pare, tiene su parto y es inseminada. Normalmente cuando este espacio se acorta, lo que implica es una disminución de la lactación siguiente. Si nos fijamos en las figuras de la parte inferior, a la izquierda vemos cómo la producción de leche aumenta con la edad de la vaca hasta que la vaca se hace adulta, y luego a medida que esta vaca va madurando y incluso va envejeciendo, normalmente la lactación tiende a disminuir. También si nosotros comparásemos la producción de una vaca madura, de una vaca adulta, que está en su máxima esplendor, en el máximo desarrollo fisiológico, con una vaca joven, tenderíamos a seleccionar las vacas adultas, que de nuevo, repito, no necesariamente tendrían que ser las mejores, pero por el hecho de ser adultas darían mucha más leche. También la época en la que se produce el parto influye en la producción, en la lactación siguiente, ¿no? en la lactación que ha sido consecuencia de ese parto. Entonces aquí podéis ver, si os fijáis en los colores, que las lactaciones, que la roja y la de color fucsia en concreto, que corresponden a haberse iniciado en el mes de octubre y en el mes de enero, es decir, en los meses más fríos, normalmente tienden a ser más productivas, tienden a tener un mayor número de litros, de kilos, que las lactaciones que comienzan en la primavera y en el verano. Una vez que hemos hecho estas consideraciones sobre la evaluación genética en general, vamos a centrarnos ya en los índices y vamos a hacer un brevísimo recuerdo histórico y recordando a las personas que fueron importantes en el desarrollo de estos índices. Fijaos que los índices de selección se desarrollaron inicialmente para lo que era la selección multicarácter en plantas, fue en el año 1936,
Y para eso Smith utilizó una noción que había desarrollado Fisher, que era la noción de función discriminante. Unos años más tarde, Lenoy Hassel lo que hizo fue adaptar esta metodología de selección a la selección de los cerdos, un artículo que publicó, si mal no recuerdo, en Genetics, y además era una evaluación multicarácter. Desarrollaba índices de selección multicarácter para evaluar cerdos. Esto lo hizo en el contexto, digamos, de su tesis doctoral, que dirigió la persona que tenéis más abajo, que es Jay Lass. Este mismo seguiría haciendo él aportaciones personales, lo mismo que Henderson, que os resultará conocido por otra metodología que veremos en los siguientes temas. Antes de comentar para qué sirven los índices de selección, vamos a pensar en qué es un índice. Seguro que todos vosotros conocéis varios índices. El índice Nikkei, el índice IBEX, el Nasdaq, el Dow Jones. ¿Y qué son estos índices? Bueno, estos que os he comentado son índices económicos, básicamente. También hay otro que es muy interesante cuando tienes que responsabilizarte de hacer la compra, que es el índice de precios al consumo. Y estos índices lo que hacen es sintetizar un conjunto de informaciones de forma que al final tenemos un valor sencillo, único. Pues bien, los índices de selección también van a hacer lo mismo. Lo que pasa es que la información no va a ser una información económica, sino que va a ser de la producción de una serie propia o de una serie de parientes, como hemos dicho antes. ¿Para qué se van a utilizar? Bueno, pues van a servir para realizar la evaluación genética unicarácter y consistirá, como casi os acabo de decir, en encontrar la combinación óptima de registros fenotípicos del propio individuo y de sus parientes respecto a un carácter determinado. También podemos hacer la evaluación multicarácter y en este caso combinaríamos en un valor agregado, en este caso incluiríamos consideraciones económicas que nos ponderarían estas consideraciones económicas, pero también las consideraciones genéticas nos ponderarían el valor de un individuo, nos darían un valor agregado utilizando información fenotípica propia y de sus parientes, pero también lo que serían los pesos económicos de cada uno de los caracteres que incluyésemos en esta evaluación multicarácter. No lo desarrollaremos en este curso como os he dicho anteriormente. Y otra cosa importante es que la teoría de índices de selección veremos que la podemos utilizar para realizar la predicción de la respuesta en distintos métodos de selección. Y esto sí que es importante de cara a lo que sería establecer los programas de mejora. ¿Cómo es nuestro índice de selección? Bueno, pues en primer lugar quiero recordar que nuestro índice de selección lo que tiene como objetivo es hacer una predicción del valor mejorante del individuo. Entonces va a combinar, por una parte, información propia, imaginamos que es el X1, información de parientes, el X2, el X3, el XN, y esta información va a ser convenientemente ponderada a través de unos coeficientes B1, B2, Bn, y esto, fijaos que lo que nos permite es simplemente intuir que se trata de una ecuación de regresión múltiple. Entonces, también vamos a dar como detalle que los registros del individuo o de los parientes, el X1, el X2, el XN, los expresaremos como desviaciones a una media de la población que se supone conocida. Será importante que podamos conocer la media de la población, o lo que es lo mismo, que todos los individuos estén en el mismo ambiente y por lo tanto tengan la misma media. Bien, ¿cómo se determinarán los factores de ponderación? Pues dependerán, como veremos, de la información disponible, pero también dependerán de un viejo conocido que es la heredabilidad. Veréis que de una u otra manera la heredabilidad
aparecerá siempre allí. También veremos que será muy importante el parentesco entre los individuos, de manera que no es lo mismo que la información que aporta, digamos, o no es lo mismo que aporte la información un abuelo que aporte la información un padre o que aporte la información un descendiente. Obviamente, la información del padre o del descendiente tendrá que tener un coeficiente de ponderación superior a la información de un abuelo. Los índices tienen una serie de propiedades que no vamos a demostrar, pero sí que vamos a enunciar. La primera de ellas es que maximizan la correlación entre el verdadero valor mejorante, el que se pretende predecir, que llamaremos A, y el valor del índice. Es decir, se maximiza RAI. También, la segunda propiedad nos indica que maximizan la probabilidad de ordenar correctamente los candidatos de acuerdo con sus valores mejorantes verdaderos. Como consecuencia de esto, también se maximiza el progreso genético, la respuesta a la selección, que obtendremos cuando llevemos la selección a cabo basada en los valores de los índices. También este progreso genético, esta respuesta a la selección, va a estar, como veremos, íntimamente relacionada con el valor mejorante promedio de los candidatos a la selección. Y en concreto de los candidatos seleccionados, obviamente. Como cuarta propiedad tenemos que los índices son la mejor predicción lineal, en el sentido que minimizan el cuadrado medio de las diferencias entre el valor mejorante verdadero y el índice, es decir, que hacen que el valor esperado del índice menos el valor mejorante verdadero, todo esto al cuadrado, sea mínimo. Hemos visto que los índices de selección eran una ecuación de regresión parcial donde los valores fenotípicos desviados a la media de la población se ponderaban por una serie de coeficientes B, B1, B2, Bn, y una de las cosas que nos podemos plantear es cómo se calculan estos coeficientes B, estos B sub i. Vamos a utilizar la primera de las propiedades de los índices, que implica la maximización de la correlación genética, de la correlación entre el valor mejorante y el índice. Entonces, en primer lugar, definiremos esta correlación como la covarianza entre el valor mejorante y el índice partido por la raíz cuadrada de las dos varianzas, la del valor mejorante y la varianza del índice. También vamos a hacer un pequeño cambio de notación que afectará al numerador y a partir de ahora en muchas ocasiones expresaremos la covarianza entre el valor mejorante y el índice como sigma AI en vez de como covarianza AI. Esto no implica nada, sino simplemente un cambio de notación porque es más sencillo de manejar. ¿Qué es lo que haremos con esta correlación? Pues bueno, la entendemos como una función y para maximizarla pues tenemos que derivar y derivamos parcialmente con respecto a cada uno de los coeficientes y para maximizarla pues hacemos la primera derivada igual a 0. Pues bien, no voy a hacer la demostración, pero aquellos que la quieran conocer la encontrarán en Campus Virtual, en la última línea de lo que sería bibliografía complementaria. Lo que sí que os puedo decir es que en el proceso de maximización de esta función, de derivación de esta función para obtener el máximo, lo que surge en un momento determinado es un cociente que es sigma cuadrado i partido por sigma ai. Entonces este cociente, en el momento que surge, pues se puede ver que tendría una función de escala y se le podrían asignar distintos valores. Bien, se le asigna arbitrariamente un valor de 1 porque además tiene unas propiedades, digamos, convenientes. Si vale 1,
sigma cuadrado i partido por sigma ai, es decir, por la covarianza de a con i, entonces lo que sucede es que la fracción inversa también es la misma, también vale 1. Es decir, sigma ai partido por sigma cuadrado i sería igual a 1. Y entonces esta covarianza de a con i dividido por la varianza de i es simplemente la regresión del valor mejorante sobre el índice. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que por cada unidad que aumente el índice, A aumentará también una unidad, simplemente aprovechando pues, las propiedades de la regresión, donde sabemos que por cada unidad que aumenta la variable independiente, que en este caso sería el índice, aumentará la variable dependiente, en este caso sería el valor mejorante que se intenta predecir, en la cantidad que nos marque el coeficiente de regresión, que en este caso es 1. ¿Qué resultados se obtienen? Pues bien, depende del número de B1s que hayáis definido en el índice, pero si por ejemplo hubierais definido un índice solamente con B1 y B2, pues obtendríamos el hecho de que los índices se extraerían de las ecuaciones que os presento allí. Son unas ecuaciones que son muy fáciles de recordar y veis que es B1 por sigma cuadrado x1 sería la varianza fenotípica de la variable x1 de la primera fuente de información, pensemos que es el fenotipo del individuo, más B2 que multiplicaría la covarianza entre x1 y x2, imaginad que x2 es el valor fenotípico de un progenitor, y esto sería igual a la covarianza de A con x1, es decir, del valor mejorante que se quiere predecir con x1. Además, completaría la ecuación para el caso de dos coeficientes de regresión, B1 sigma x2 x1, que sería igual a sigma x1 x2, estas dos cantidades obviamente son iguales, más B2 que multiplicaría la varianza de x2, y esto sería igual a la covarianza de A con x2. A esto se le llama la forma general de las ecuaciones del índice y seguro que lo que acabáis o la sensación que tenéis en este mismo momento es que os he dado una colección de palabras prácticamente inasumibles, ¿no? Ininteligibles. No os preocupe, son fáciles de recordar estas fórmulas y con el trabajo que haremos, sobre todo cuando desarrollemos ejemplos concretos de índices de selección, veréis que son muy sencillas. Hemos hablado de la correlación entre el valor mejorante que se predice, que también se puede llamar, lo encontraréis en alguna bibliografía como predictando, y el índice o predictor. Pues bien, a esta correlación también se le denomina precisión o eficacia de un índice. Entonces ya hemos visto que la correlación era igual a la covarianza de A con I partido por la raíz cuadrada del producto de las varianzas de A y de I. Si recordamos que sigma cuadrado I dividido por sigma AI, es decir, por la covarianza de A con I, era igual a 1, fijaos que llegamos a la conclusión fácil de que sigma AI, es decir, la covarianza de A con I, la hemos puesto, o sea, hacemos que sea igual a sigma cuadrado I. Entonces, fijaos que si sustituimos estos valores por sus correspondientes valores en la fórmula de la correlación de RAI, fijaos que vemos que fácilmente podemos llegar a la conclusión de que la correlación de A con I es igual a la sigma de I, es decir, la desviación típica del índice, partido por la sigma aditiva, lo que sería pues, la raíz cuadrada de la varianza aditiva. La varianza aditiva, pues, bueno, ya hemos hablado de cómo se puede calcular, pero de hecho veréis que no la calcularemos de forma explícita, sino que la relacionaremos con la heredabilidad en su momento, pero de momento lo que vamos a hacer es comentar cómo calcularíamos el sigma I. Para calcular la varianza del índice tenemos que recordar algunas propiedades de las varianzas y covarianzas y recordaremos que sigma cuadrado de AX, es decir, de una constante por una variable, es A cuadrado por la varianza de la variable,
y que la varianza de dos variables o de la suma de dos variables es la suma de las dos varianzas más la covarianza entre las dos variables. Y a su vez que la covarianza de una constante por una variable con otra constante, en este caso b por otra variable, que sería i, es el producto de las constantes por la covarianza de las variables. Pues bien, si estas propiedades las aplicamos a lo que es la definición del índice, en el caso de tener solamente dos, y os pongo dos simplemente por facilidad, podría poner aquí una forma general con B1, B2, B3, Bn, pero creo que es más fácil de entender si lo hacemos así. Entonces, la varianza del índice, suponiendo que el índice fuera igual a B1x1 más B2x2, pues sería la varianza de esta expresión, de B1x1 más B2x2. Entonces, simplemente aplicando las propiedades, tendríamos por una parte B1 al cuadrado por la varianza de x1 más b2 al cuadrado por la varianza de x2 más el doble producto de b1, b2 por la covarianza de x1, x2. Bien, si cogéis estas expresiones y por una parte saquéis factor b1 y por otra parte saquéis factor b2, veréis que el b1 está multiplicando a b1 sigma cuadrado x1 y el B2, más B2 sigma x1 x2, y el B2 está multiplicando a B1 sigma x2 x1 más B2 sigma cuadrado x2. Bien, si os fijáis, lo que hay en los paréntesis aparece en las ecuaciones generales de los índices y digamos sería la parte izquierda de las ecuaciones. Entonces, si sustituimos este valor, esta suma de B1 varianza de x1 más B2 covarianza de x1, x2 por el valor que hay a la derecha, veréis que el valor que había en la derecha en las ecuaciones del índice era sigma ax1. Y de la misma manera, en la línea de abajo, el valor que había a la derecha era sigma ax2. Por lo tanto, fijaos que la varianza del índice la podemos expresar en términos de B1 sigma ax1 más B2 sigma ax2. Obviamente, esto se podría extender si tuviéramos más y pues si tuviéramos 3 sería B1 sigma x1 más B2 sigma ax2 más B3 sigma x3 y así sucesivamente. Pero no os preocupéis que haremos índices que solo tendrán un B1 o bien tendrán un B1 y un B2. No iremos más lejos. Voy a comentar algunas cuestiones más sobre la precisión de un índice. La precisión de un índice es una correlación múltiple. Es una correlación múltiple en el sentido de que el índice es una ecuación de regresión múltiple. Si solamente tenemos un B1, pues obviamente es una correlación estándar entre dos variables. La A, el valor mejorante que se quiere predecir, y el valor del índice. Por otra parte, tenemos lo que sería R cuadrado sub AI, es decir, el cuadrado de la correlación entre el valor mejorante y el índice. Fijaos que esto es un coeficiente de determinación en términos estadísticos y lo que nos indican los coeficientes de determinación es la fracción de la varianza de la variable dependiente que es explicada por la variable o variables independientes. Pues bien, aquí la variable dependiente es la varianza, es el valor mejorante y la variable o variables independientes son las variables que hay incluidas en el índice. Por lo tanto, el cuadrado de la correlación entre el valor mejorante y el índice podemos decir que es la fracción de la varianza aditiva explicada mediante las medidas que se combinan en el índice. Y si esto es R cuadrado, lo que tendremos es que su complemento, es decir, 1 menos R cuadrado ahí, será la fracción de la varianza aditiva que no se tiene en cuenta en el índice. Si queremos calcular el intervalo de confianza del valor mejorante, lo tendremos que hacer a partir de su predictor. El predictor era el índice para un determinado individuo alfa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues tenemos que asumir una distribución normal bivariada de I con A, I de A, y entonces se puede demostrar que la varianza
del índice en este caso es 1 menos R cuadrado de ahí, multiplicado por la varianza aditiva, y obviamente el error típico o error estándar es la raíz cuadrada de esta cantidad. Bien, no obstante, no os preocupéis porque no vamos a entrar en detalles de teoría de distribución normal bivariada, ni tampoco pretendo que recordéis de memoria estas fórmulas. Simplemente para aquellos que tengan curiosidad, que sepan que también se pueden calcular los intervalos de confianza de los índices, que son los predictores del valor mejorante del candidato a la selección.